Que tengan un buen día, amados hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. A continuación vamos a escuchar una prédica corta del pastor Juan Astor. Hola, ¿cómo están mis queridos hermanos? Dios los bendiga en este hermoso día. Gloria a Dios. Es un hermoso día, pero también estamos con 2 grados centígrados. Estaba un poquito mal de la garganta, pero ahora estoy un poco mejor. Y desde Jujuy, Argentina, para todo el mundo, prédicas cortas. Tenemos el poder. Gloria a Dios. Es el título de la prédica. La bendita palabra la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 5 al 10. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Amén. Gloria a Dios. Tenemos el poder. Amén. Jesús les dice que no lleven bordón. Muchas veces cuando uno predica, habla del bordón y la mayoría de los oidores, de los hermanos que están escuchando, no saben lo que es bordón. Bordón es un bastón largo. Amén. Y dice, parafraseando a Mateo, dice: Jesús envió a sus 12 discípulos y les dijo lo siguiente: no vayan por donde viven los paganos y tampoco entren en los pueblos de Samaria. Mejor vayan a los israelitas, pues son como ovejas perdidas. Cuando vayan, anuncien este mensaje: que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, echen fuera a los demonios. Y a la gente que ustedes vayan a visitar, no cobren nada por hacerlo, pues el poder que Dios les ha sido dado a ustedes no le costó nada. Y no lleven dinero ni alimento para el camino, tampoco lleven bastón, ni otro par de zapatos, ni otro par de ropa, porque todo el que trabaja tiene derecho a ser alimentado. Gloria a Dios. Jesús envía a una misión a sus discípulos y les da una serie de instrucciones de la misión que tenían que cumplir. Es una misión limitada y también es una misión de misericordia y gracia, misión de fe. Y esta misión fue recibida por algunos y rechazada por otros. Y los discípulos no tenían que sentirse mal por haber sido rechazados. Recordemos que a Jesús también le rechazaron los fariseos. La palabra enviaron es la misma en griego, del cual viene el término apóstol. Porque en Marcos 6:7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio la autoridad sobre los espíritus inmundos. Aquí Marcos nos aclara que Jesús envió a los 12, pero los 12 fueron enviados cada uno de 2 en 2.
Esto es para evitar falsas acusaciones y sospechas. Y es que para que ambos se den ánimo para continuar con la misión. Fueron prohibidos de ir a los gentiles y a los samaritanos. Aunque parezca contradictorio, aún no les había llegado su tiempo de ser llamados. Además, los discípulos tenían prejuicios contra todas estas personas. Recordemos que los judíos y los samaritanos no podían verse y los gentiles eran paganos. El evangelio tenía que ser predicado primeramente para los judíos y luego para los gentiles. Si Jesús hubiera predicado primero a los gentiles, los judíos hubieran tenido más argumentos para poder rechazarlo a Jesús. Jesús no discriminó a nadie, ni fue nacionalista ni exclusivista con nadie. Jesús, al contrario, rechazó esta diferencia que hacían los fariseos con los pecadores y aún más contra los extranjeros. El relato de Lucas en Hechos nos muestra cómo el evangelio fue entregado primeramente a los judíos, luego a los samaritanos, después a los prosélitos y finalmente a los judíos. Veamos la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, versículos 45 y 46. Viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que las desecháis y no juzguéis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Jesús envía a Pablo a predicar a los gentiles. Entre los gentiles estaban los prosélitos. ¿Y quiénes son los prosélitos? Los prosélitos eran aquellos judíos que vivían junto con los judíos y habían adoptado todas las leyes judías, cumplían todas las leyes judías. A ellos también les llegó el tiempo de predicarle la bendita palabra. Después a los samaritanos también les llegó el tiempo de que les prediquen a ellos, porque Jesús no hacía exclusividad para nadie. Y después llegaron los gentiles, que son todos los de otras naciones, que tenían religiones paganas. Gloria a Dios. Primero el evangelio fue predicado a los judíos, pero como ellos lo rechazaron, de ahí Jesús predicó a todas las demás naciones. Gloria a Dios. Después de predicar el evangelio, ministrarían también sanidad a los enfermos, a los muertos y a los endemoniados, y por la autoridad concedida por Jesús. En el nombre de Jesús echarían fuera demonios, sanarían a los enfermos, los muertos resucitarían, mi querido hermano. Tú tienes el poder, a ti te estoy diciendo, tienes el poder. No solamente los pastores tenemos el poder, tú también lo tienes, porque este poder es para la iglesia. Los discípulos representan la iglesia de Dios. Discípulo es todo aquel que recibe la palabra, recibe las enseñanzas de Dios y sigue el camino de Dios. Y a ti te los entregó, mi querido hermano. Pero ahora veamos otro versículo. Mateo 17, 20, 21. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará,
y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mis queridos hermanos, este versículo nos habla más adelante el mismo Mateo, de que un hombre tenía a su hijo con epilepsia y lo había llevado a los discípulos para que echen fuera a ese demonio. ¿Y saben qué, mis queridos hermanos? Los discípulos comenzaron a orar en el nombre del Señor y echaban fuera, demonio, sal de este joven, sal. Y el demonio no salía. La gente se había arremolinado alrededor de los discípulos y del joven enfermo, y por más que rogaban y echaban fuera demonio en el nombre de Cristo Jesús, el demonio no salía y la gente se burlaba. Y en eso aparece nuestro Señor Jesús, y en un abrir y cerrar de ojos, ¡fuera demonio! Y el demonio se va. Salió, el joven quedó libre de su atadura demoníaca. Pero y después los discípulos le preguntaron, Señor, pero ¿por qué con nosotros no salieron si nosotros también tenemos el poder que tú nos has dado? Y tú nos dijiste que en tu nombre echaríamos fuera a los demonios. Jesús les dice, hombres de poca fe, si ustedes tuvieran la fe, aunque sea como un granito de mostaza, el demonio hubiera salido. Pero ustedes necesitan de oración y ayuno. Mi querido hermano y amigo, cada uno de nosotros hemos recibido la autoridad de Cristo al recibir a Cristo como nuestro Salvador. Y en su nombre estamos autorizados para que en su nombre echar fuera demonios. Pero tienes que tener fe. ¿Cómo obtienes la fe? Orando y ayunando. Y verás cosas que tus ojos no vieron. Pero en el nombre de Jesús tienes el poder, mi querido hermano. Practica ese poder que tienes. Practícalo. Visita a los enfermos. Y vas a ver que en el nombre de Cristo Jesús harás milagros. Dios te bendiga, mi querido hermano. Recuerda, tienes el poder de nuestro Señor, y en su nombre echarás fuera demonios, y en su nombre de mi querido Jesús harás milagros. Amén. Dios te bendiga, mi querido hermano y amigo.